Hola, buen día. Bueno, siguiendo con nuestra sesiones de lecturas en cuarentena, hoy vamos a leer un texto, un relato autobiográfico de mi libro inédito Cuando era chico, volumen 3, pero que está próximo a editarse. El título de este es muy apropiado para la época, se llama Semana Santa y dice así: Semanas Santas eran las de antes. ¿Cómo cambió todo? ¿Qué lo tiró? Se supone que si el título del evento es Semana Santa, es porque debe ser o tratarse como una santa, o sea, bonita, virtuosa, humilde y silenciosa. Y antes, aunque los más chicos no me crean, era así. Yo recuerdo perfectamente el ambiente y circunstancias de esa época. Eran, lo que se dice, 4 días de guardar, sin dudas, desde el jueves hasta el domingo. En esos 4 días las calles de mi pueblo estaban desiertas, ni un alma se veía vagabundear. El parlante del Club Solari totalmente en silencio. Los negocios cerrados hasta los kioscos. Obviamente, los cines no funcionaban y televisores solo había 3 o 4 en la Leonesa. Si uno prendía la radio, lo único que podía escuchar era música sacra, que tornaba todo más sacro y santo. De los medios de comunicación mejor ni hablar. En mi pueblo, en ese entonces, existían el correo postal, el telégrafo y solamente 4 líneas telefónicas. La única gente que uno podía ver circunstancialmente en las calles era aquella que se dirigía a la casa de algún pariente o amigo, donde se concentraban para las actividades previstas, jugar a la lotería o a las cartas. ¿Qué lo tiró como jugábamos esos días? Por si fuera poco, creo que hasta Dios disponía los elementos de la naturaleza para que todo ayudara a la quietud, el reposo y la constricción. Durante esos 4 días hacía frío, lloviznaba y las calles estaban completamente embarradas. ¿A dónde podría ir uno así? ¿O qué hacer en esas condiciones? Yo creo que en ese entonces, nosotros los niñitos, éramos mucho más obedientes que los de ahora. Y sobre todo, éramos bastante abribocas y muy crédulos. Todos teníamos plena conciencia, por ejemplo, de que en esos 4 días no se podía comer carne ni decir palabrotas y había que rezar mucho. En realidad la prohibición de comer carne ya se aplicaba todos los viernes desde la cuarentena, o sea, desde 40 días antes de la Semana Santa. O sea, justo desde que terminaban los carnavales. Y de esto sí que me acuerdo perfectamente, porque uno se empachaba de comer sopa paraguaya, polentas, empanadas de bacalao, ¡puaj! ¡Qué asco! Y el infaltable potaje de garbanzo. ¡Qué catinga, mamita querida, el aroma del bacalao hirviendo! Esas Semanas Santas en la Leonesa eran muy clásicas. Allí se armaban lindas reuniones en casa de algún familiar o conocido y jugábamos a la lotería, al 7 y medio o al monte, o cuando éramos muy pocos, a la loba, al truco o a la escoba al 15. Siempre, claro está, jugábamos por unos pesitos, si no, ¿qué gracia tiene? Pero donde más intensa y religiosamente yo vivía estas celebraciones, eran en Costa Iné, en la casa de mi abuelita Rufina. La preparación para las celebraciones de Pascua eran muy especiales. Ahí sí que te quiero ver con la reglamentación de mi abuelita. Ella era muy católica, recontra católica. Creo que era más católica que el mismísimo Papa. Igual que alguien no cumpliera o transgrediera alguna de las leyes o normativas de esa celebración. Se iba derechito al infierno. En realidad, ahí en Costa Iné, una colonia mayoritariamente de inmigrantes italianos, la devoción cristiana a las costumbres y la propia educación que impartían a sus hijos hacía que en ese lugar fuera muy especial a la hora de estas celebraciones y el tipo de situaciones que se vivían. Algo que resultó siempre un gran misterio para mí
fue saber por qué durante esos días se podían matar y comer pollos, gallinas y chanchos, y sin embargo estaba prohibido matar o comer vacas, terneros y novillos. Pero bueno, lo que recuerdo muy bien era que mi abuelita ya mataba unos cuantos pollos y gallinas antes del jueves, porque decía que durante la celebración no se podía matar ningún animal. Y esto al parecer era algo muy serio, porque en otro cuento que les contaré alguna vez, la tragedia de Paso Paloma, se enterarán de un terrible hecho. Yo recuerdo que durante esos 4 días íbamos a la capilla del Cruce Vila a rezar. Cómo me quedaban a la miseria mis pobres rodillitas en ese piso de mosaico o en las tablitas de los bancos. Porque ahí sí que te tenías que arrodillar y encima a cada rato. Durante esos días tampoco nos dejaban jugar a la guerra, ni ir a mariscar ni a pescar, ni siquiera se podía gritar. Nada de nada. Con mis hermanas y mis primos nos pasábamos jugando a la casita robada o a la escoba del 15, juegos que alternábamos con rondas de cuentos. Solíamos visitar y pasar el día allí a la nona, o sea, a mi bisabuela Catalina, la mamá de mi abuelita Rufina. A veces íbamos a la chacra de otros parientes o vecinos de la colonia. Yo, como era de un pueblo, tenía más conocimiento urbano y, por supuesto, casi siempre era el centro de atención de primos y niños de la colonia. La verdad es que todo eso tenía su encanto, ya que eran experiencias bastante diferentes a las que yo estaba acostumbrado en el pueblo. En una ocasión, un jueves santo, antes del mediodía, andaba bastante hambriento y entro a la cocina de mi abuelita, donde estaba la cocina leña, y sobre la cual siempre había pan tostado. Tenía más hambre que perro de tapera. Me agarré 2 o 3 rodajas y de puro curioso abro el horno. ¿Y qué encuentro? Una milanesa. Sí, una milanesa. No podía creerlo, pero efectivamente allí estaba una hermosa y muy tentadora milanesa de carne que había sobrado de la cena del miércoles. Obviamente, enseguida tuve la tentación de la carne. Se me hizo agua la boca y ya ni pensaba en el pecado. Miré para todos lados y no vi a nadie. Y ahí nomás la metí en el bolsillo de mi pantalón y salí haciéndome el bobeta y llevando las tostadas en la mano. Me alejé de la casa hacia una arboleda detrás de los galpones. Me subí a un tupido aromito y me posicioné en una rama bien baja, pero donde nadie podía verme. Y ahí armé el sándwich con las tostadas y adentro. Qué rico estaba, por el amor de Dios. Masticaba con los ojos cerrados, sintiendo un placer inigualable. Yo no quería que nadie me viera por 2 motivos. Primero, por el miedo a que me delataran y me aplicaran penitencia. Y en segundo lugar, porque no quería compartirlo con nadie, che. Después de todo, yo fui el que lo encontró. Y justo cuando estaba engullendo la milanesa, como si fuera una boa, aparece al pie del árbol uno de mis primos, Coquito, que andaba paveando entre la arboleda. ¿Qué estás comiendo?, me preguntó con mirada maligna. Nah, pan nomás, respondí balbuceando apenas, con mi cavidad bucal llena y los cachetes inflados como un globo. Estás comiendo un sándwich, me acusó. En ese momento vi su mirada maligna, el brillo de la venganza tan largamente esperado. Estoy seguro que se estaba acordando de una mañana en que jugábamos a la guerra, cuando en plena batalla contra los japoneses, él abandonó su puesto de combate desde donde disparaba con una ametralladora pesada y se puso a tirarle con la honda unos cachilitos. Por su culpa, los enemigos tomaron nuestra posición y nos acribillaron a todos. Terminada la batalla y cuando resucitamos, de inmediato ordené que lo ataran a un árbol al insubordinado y ahí lo dejamos por más de 3 horas mientras nosotros comenzábamos de nuevo otra batalla. Cuando volvimos, pasado el mediodía, Coquito estaba llorando y se había hecho pis en el pantalón. Bueno, ahí lo desatamos. No,
no es sándwich. Me desesperaba por justificarme, agitando mi mano con el dedo índice como si fuera un limpiaparabrisas, negando todo, pero hablaba cada vez con más dificultad porque tenía tan llena la cavidad bucal que ni siquiera podía juntar los labios. Le voy a contar a la abuelita que eso es pecado y te va a llevar el diablo, me dijo el desgraciado, que dicho sea de paso era monaguillo en la capilla del cruce. No, pa, exclamé yo, atragantándome y suplicando que se quedara, mientras intentaba bajar de la rama, pero sin soltar el resto del sándwich. Te voy a comer un pedacito. Pero no hubo caso, y Coquito rajó para la casa. Entonces me quedé en la rama, tratando de tragar lo más rápido posible lo que me quedaba de ese alimento pecaminoso, y comencé a sacudirme las migas que tenía en el pullover. Al rato comencé a bajar muy cautelosamente y luego, serio, como perro en canoa, fui aproximándome a la casa. Mamita querida, cuando salió mi abuelita de la cocina, qué carucha tenía. Parecía que había visto al mismísimo Lucifer. Todos salieron a la galería, mi mamá, mis hermanas, unas tías y primos, y todos me miraban como si hubiese cometido un terrible crimen. El desgraciado de Coquito, recostado en la pared, atrás de mi abuelita, me miraba con aire de burla y venganza concretada. ¿Te comiste la milanesa que estaba en el horno?, atacó mi abuelita. No, yo comí las tostadas nomás. Obviamente ya hablaba normalmente. Mentira, estaba comiendo un sándwich, me acusó Coquito. ¿Y entonces dónde está la milanesa si no la comiste? Yo se la estaba por tirar a los perros y ahora no está, dijo mi abuelita. Pero abuelita, yo no. Ya sabés lo que va a pasar si comes carne en Semana Santa. Y si no te arrepentís. Y si además mentís, el pecado es más grande, me volvió a acusar mi abuelita. Yo no comí, abuelita, pero... Abuelita querida, ¿qué me va a pasar si comí? Seguí manteniendo la negativa, pero por las dudas pregunté sobre las consecuencias de la condena, como para prepararme. Había un clima terrible porque todos me miraban con desconfianza y estoy seguro que nadie me creía. Te va a crecer la panza y Dios te castigará. Si comiste, tenés que confesarlo y mañana iremos a los 2 turnos de misa para confesarle al cura y arrepentirte. Deberás hacer penitencia, me dijo mi abuelita. Yo los miraba a todos como buscando ayuda de cómo actuar o proceder. Y por las dudas también miraba al cielo, a ver si en una de esas Dios ya no me aplicaba un castigo urgente y me mandaba un rayo o algo así. Sí, abuelita, yo me comí la milanesa, confesé, y todos me miraron como si tuviera la lepra. De inmediato mi abuelita me mandó a la pieza a que preventivamente rezara unos cuantos Padre Nuestros y Ave Marías. Durante todo el día el estómago me pesaba y parecía como si tuviera una enorme víbora retorciéndose ahí adentro. Por momentos pensaba si no me iría a reventar la panza, o si vomitaría ese alimento prohibido, o si tendría diarrea. A la tarde fuimos todos a misa, y mi abuelita parece que consultó con el cura, porque después me dijo que tendría que rezar mucho y arrepentirme sinceramente. Al otro día debí concurrir a los 2 turnos de misa, al de la mañana, en compañía únicamente de mi abuelita, y en el de la tarde, con toda la parentela. Por supuesto, después que pasó Semana Santa y todo volvió a la normalidad, yo volví a reclutar mi tropa. Qué julepe tenía Coquito. El desgraciado ya se la veía venir, y lo peor es que no tenía salida. O se unía a nuestra tropa para el juego de la guerra, o quedaba solo y aburrido, y perseguido. Porque ahí yo, como comandante en jefe del batallón, lo consideraba directamente un desertor, que es lo peor que hay en la milicia. Entonces arengaba a mis soldados que debíamos dar caza al maldito traidor y traerlo como sea, arrastrándolo de las orejas o de los pelos o lo que sea. O sea que Coquito tenía 2 opciones nada más: o sumarse a la tropa y estar bajo mis estrictas
y severas órdenes, o convertirse en un desertor y estar permanentemente huyendo y cuidándose de cualquiera de sus hermanos, primos o chicos del grupo que lo andarían persiguiendo. Obviamente, decidió presentarse al batallón. De inmediato ordené que lo arrestaran por infringir una de las obligaciones como soldado fuera del ámbito militar, y que es no respetar y defender como corresponde a su comandante, o sea, a mí, en cualquier lugar o circunstancia en que se presente. Les relaté a mi soldado la delación en la que incurrió el soldado raso Coquito. En realidad Coquito era cabo, pero de inmediato lo degradé a soldado. Lo que hizo, les dije, fue una falta grave e inaceptable y ordené que lo estaquearan panza arriba y con la camisa desprendida. Yo sabía que Coquito era muy cosquilloso, así que ordené a la soldadesca que se pusieran a buscar todo tipo de bichitos entre los pajonales. ¿Y qué hicimos? Lo lógico, le pusimos todos los bichitos, cascarudos, lombrices, langostitas, pequeñas arañitas, etc., en la panza de Coquito, exactamente sobre su ombligo. Y se retorcía de la risa el desgraciado, porque claro, no aguantaba las cosquillas que le hacía todo el bicherío, y nosotros a las carcajadas nos descostillábamos de risa. Desde ese día, Coquito nunca más delató a nadie.